o además de servir, no deje que el idioma lo limite. Aquí le hacemos como se puede, ¿verdad? Nadie se va muerto de hambre por el idioma. Amén. Igual podemos dar de comer. Estamos dando la palabra de Dios a niños en la comunidad. Y si tiene niños en la edad que califica, tráigalos. Es gratis, van a tener un buen tiempo, van a aprender principios y van a divertirse demasiado. Así que si tiene preguntas, déjenmelo saber, o a mi esposa Norma o cualquiera de los líderes, y nosotros lo canalizamos y lo apuntamos al lugar indicado. Amén. Creo que si vas a voluntariar hoy hasta las 8 de la noche, se garantiza de perdida una camiseta para el que sirve, porque hay que ordenarlas con tiempo. Bueno, sin más, hoy estamos tratando de llamarle Domingo de Visión. Es típico en las iglesias que cada año se haga un mensaje de visión donde se enfatizan los objetivos, se ponen metas, se ponen tiempos, y creo que más que eso, hoy quisiera enfatizarme en lo que la iglesia es. No sé si alguien aquí que alguna vez ha tenido una mala idea, es decir, piensas que es una buena idea y cuando lo ejecutas dices, híjole, fue mala idea. A lo mejor no fuiste tú, a lo mejor fue la persona de enseguida, ¿eh? Igual aplica. Pero también hay buenas ideas, hay de esas que se te ocurre algo y lo ejecutas y dices, híjole, qué buena idea tuve. Quisiera yo que hoy recordáramos y enfatizáramos la verdad de que la iglesia es una idea que nace en el corazón de Dios. La iglesia es la idea de Dios. La iglesia es el plan de Dios para establecer el reino en la tierra, en nuestro día, en nuestro tiempo hoy. Fíjese en Mateo 16, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos confundidos dicen, unos dicen que eres un profeta, un maestro, pero ¿quién dicen ustedes que yo soy? Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, tú eres bendecido, dichoso, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Después Jesús le dice, Pedro, sobre esta confesión, sobre esta verdad, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. Dice, yo edificaré mi iglesia. Esto lo encuentra en Mateo 16. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces cuando Jesús, si nos ponemos técnicos y tratamos de definir conceptos, iglesia viene de una palabra del griego que es eclesía, y muchos a veces la utilizan para exponer su conocimiento y sonar muy prominentes al decirla, pertenecer al Señor. Es aquellos que han sido llamados fuera, aquellos que han sido llamados a un lugar de reunión. Usted sabe que la iglesia, por ejemplo, aquí no es el edificio. Sin embargo, el edificio nos provee un espacio cómodo para reunir esta cantidad de gente con un mismo propósito, con un mismo objetivo. Tal vez a usted le gustaría tener una casa de este tamaño para invitar a todos. O tal vez no, ¿verdad? Porque pues, es mucho que hacer. Pero la iglesia somos nosotros, la iglesia es la gente, la iglesia son aquellos que han sido llamados a un punto de reunión. Ahora, en el lenguaje hebreo, que es como la escritura fue originalmente escrita, el Antiguo Testamento era originalmente escrito en el hebreo. Había dos palabras para referirse a esa asamblea de gente, a ese punto de reunión de gente. Estas dos palabras son muy similares a esta palabra que le digo, eclesía. Entonces, cuando los judíos que ahora hablaban griego tradujeron la escritura del hebreo al griego, le llamaron la Septuaginta, ¿verdad? Ellos tradujeron estas palabras del hebreo en dos diferentes maneras. Una de las palabras que se refiere a esta asamblea de creyentes fue traducida como sinagoga.
La otra fue traducida como eclesía, que viene siendo donde nosotros tenemos nuestra palabra iglesia. Era obvio que la iglesia primitiva, al ser establecida por Cristo Jesús, al esos 120 ser empoderados por el Espíritu Santo y es donde la iglesia se forma, al ellos referirse a esta asamblea de creyentes, no le iban a llamar sinagoga porque los judíos ya habían adjudicado ese concepto para la tradición judía, entonces le llamaron eclesía, iglesia. El punto es que los dos conceptos se refieren a una asamblea de gente, a un grupo de gente llamada por un propósito. Nos reunimos por un propósito, no nada más por reunirnos. Entonces, con esto en mente, con la verdad de que la iglesia simplemente es como definimos a un grupo que es llamado a reunirse, a juntarse como gente en un mismo propósito, ahora podemos definir qué es la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la escritura. ¿Qué es la iglesia? Bueno, quisiera decirle, en su boletín viene, por cierto, una notas del mensaje. Tal vez no vamos a cubrir todo, pero al final me entenderá por qué. La iglesia, primeramente, es el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Después dice: así sucede con Cristo. Y luego el versículo 27 del mismo capítulo, si usted brinca, usted puede leer todo el capítulo 12, habla del cuerpo, de las partes del cuerpo, cómo el cuerpo de Cristo es formado, pero en el versículo 27 lo dice muy claramente, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La Nueva Versión Internacional lo pone así: ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, permítame decirle lo que la iglesia no es. La iglesia no es solo una multitud de gente, un grupo de gente que se reúne sin propósito y sin visión. ¿Sabe? Un cuerpo tiene diferentes partes, tiene estructura, tiene diferentes partes que hacen diferentes cosas que le ayudan a uno a movilizar completamente el cuerpo. Hay cierta sincronía. El cuerpo. El cuerpo en la escritura, el cuerpo de Cristo o la iglesia, nunca se le llama solo un cuerpo, cualquier cuerpo, es siempre el cuerpo de Cristo. Muchas partes. Hace unas semanas, no sé si lo compartí aquí o no, pero traje un dolor fuertísimo de espalda. Y cuando me inició ese día me dolía mucho y me preguntaban, pues ¿qué hiciste? Y yo les decía, nada. Como que ya estoy en la edad esa en que empiezan a doler cosas sin hacer nada. ¿Sabe cómo? Unos se ríen porque están en las mismas. Pero es curioso cómo ese dolorcito en una parte te afecta todo, te afecta la manera de pensar, la manera de vivir, el humor, te afecta. El cuerpo es formado por diferentes partes, el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, de acuerdo a la escritura, es el cuerpo de Cristo. De hecho, Romanos capítulo 12, versículo 4 dice así, dice: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. El cuerpo de Cristo. Ahora, como iglesia, como One Church, pues somos un cuerpo. Hay en este cuarto el día de hoy hay diferentes dones, diferentes talentos. Unos son más habilidosos para unas cosas que otras, otros para
otras cosas, y después como iglesia en general también hay diferentes partes con diferentes dones, con diferentes talentos, y después en la comunidad hay más iglesias que predican el evangelio de Jesucristo, y cada iglesia tiene ciertas cualidades, ciertas fortalezas, y colectivamente formamos el cuerpo de Cristo. Aquí en Humboldt, y después en Houston hay varias iglesias, y después en Texas, y después en toda América, y después en toda Latinoamérica, y después en todo el mundo. El cuerpo de Cristo se complementa, ¿me entiende? No todos podemos hacer lo mismo, no todos podemos actuar o desarrollar los mismos ministerios. Hay partes en el cuerpo, pero lo que define al cuerpo como el cuerpo de Cristo es que está basado en su relación con Jesucristo. La iglesia, escúcheme bien, la iglesia es parte de Jesús mismo. Y sí, tratamos de organizarnos lo mejor que podemos. De hecho, tratamos de mejorar cada día, cada semana, cada mes. Debemos organizarnos, y la iglesia a veces se va al extremo de convertirse en una organización más. Pero lo que hace a la iglesia diferente es su relación con Cristo mismo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es solo una organización, es más como un organismo, es un organismo que tiene vida, porque es el cuerpo de Cristo. En el libro de los Hechos, tal vez usted ha leído la historia de Saulo. ¿Recuerda usted a Saulo? Saulo perseguía ¿a quién? A la iglesia, ¿verdad? Él perseguía a cristianos, mataba a cristianos, y Dios se le revela y se le aparece, y ¿qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? No le dijo eso. ¿Qué le dijo? ¿Por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. Y Dios dice, ¿por qué me persigues? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 1 versículo 22 dice que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? La iglesia. Es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Dios, la plenitud de quien Dios es en nuestro día, el día de hoy, es expresado al mundo a través de la iglesia. Yo no sé si me entendiste lo que acabo de decir. La manera en que Dios se revela al mundo hoy, en este tiempo, es por medio de la iglesia. No hay otro plan, no hay otra manera, no hay otra revelación. Es la iglesia quien tiene las llaves del reino, nos dice la Escritura. Porque la iglesia revela al mundo la identidad de este Dios fiel, bondadoso, lleno de gracia, de amor y de misericordia. Entonces la plenitud de Dios es revelada al mundo a través de la iglesia y de nadie más. Por eso es que la iglesia es un organismo que debe permanecer unido. Ahora, yo no hablo nada más de unidad y armonía aquí abajo entre nosotros, porque la realidad de las cosas es que todos añoramos cierta unidad, pero el ser humano por naturaleza es complicado. Alguien diga amén. Ahora, yo estoy por la unidad, a mí me gusta la unidad, pero debemos tener cuidado que la unidad no esté basada en algo terrenal. Porque cuando la unidad está basada en algo terrenal, aunque sea bueno, aunque sea con principios de generosidad y de amor, si solo está basado en eso, solo se convierte en una organización más. ¿Me entiende lo que le digo? Hay muchas organizaciones que no pertenecen a la iglesia que hacen buenas cosas, ayudan al pobre, alimentan al hambriento, llevan redadas médicas. ¡Qué bonito! Pero la iglesia es distinta, porque la unidad de la iglesia no está basada en nuestra relación entre nosotros solamente. Nuestra unidad como creyentes está basada en nuestra relación en común con Cristo Jesús. Lo que nos une es que colectivamente amamos a Dios primero.
Por eso es que si hay creyentes aquí que viajan a China el día de mañana y se topa con otro creyente, va a existir esa armonía, ese amor, porque tienen en común el amor por Dios por sobre todas las cosas. Entonces debemos tener cuidado en el que lo que nos una no sea el siguiente programa, la siguiente reunión, la comida, aunque estoy por la comida, me encanta. Pero esa no es la prioridad. Lo que nos une es nuestro amor y nuestra pasión por Cristo por sobre todas las cosas. Y si nuestro amor por Jesús y nuestra devoción por Jesús y nuestra pasión por Jesús no es lo que nos une y nos trae a unirnos en común, entonces eso no es iglesia. Eso es solo otro club social. Un experimento social lo llamaría, con buenas intenciones, sí. Pero la iglesia es distinta que cualquier otra organización en este mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia también es el templo de Dios. Ahora, esta va de mano en mano con el mensaje de santidad de la semana pasada. Pero el hecho de que la iglesia es el templo de Dios enfatiza su santidad, la santidad de Dios mismo. Escúcheme bien. Si la iglesia es el templo de Dios, quiere decir que la presencia del mismo Dios vivo habita en ese templo. Y si la presencia de Dios habita en la iglesia, entonces la iglesia debiera vivir con diferentes estándares de vida. ¿Me entiende? Nosotros no vivimos como el mundo vive, no que nos alejamos del mundo. A muchos confunden el término de eclesía como los que son llamados fuera del mundo. No hemos sido llamados fuera del mundo, hemos sido enviados al mundo. Y hemos sido llamados a vivir con un mismo propósito en el mundo y a definir nuevos estándares de moralidad y de santidad y de excelencia en este mundo. Entonces no huimos del mundo, sino vamos al mundo empoderados por el Espíritu de Dios para vivir en santidad y ser un modelo a seguir. Primera de Corintios 3:16. Fíjese lo que dice. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, vive, habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado. Y dice mi versión aquí: y ustedes son ese templo. La iglesia es más que un grupo de personas. La iglesia es más que una reunión donde sentimos cosas bonitas. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es el templo de Dios. Es donde Dios habita. En primera de Pedro 2:4 dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Se fija, el templo de Dios. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Ahora, si la iglesia es el nuevo templo de Dios, como creyentes nosotros somos ese nuevo sacerdocio. De hecho, primera de Pedro 2:9 dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, un reino de sacerdotes, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Piense en esto por un momento. En el Antiguo Testamento, el templo de Dios era construido por manos que buscaban piedras especiales, rocas, pudiera decir santas, para edificar un templo donde Dios podía habitar. Pero hoy Dios habita en un edificio espiritual, pudiéramos llamarle, utilizando ¿qué? Personas como usted y como yo, que viven en santidad. Hablamos de santidad la semana pasada, lo entendemos lo que es.
Entonces ahora somos piedras vivas, nos dice Pedro, que juntos edificamos ese templo donde Dios habita. No individualista, sino colectivamente. El antiguo templo era solo para los judíos, ¿sabe? Este nuevo templo es para ¿quién? Para todas las naciones. El antiguo templo requería sacrificio físico, animales que eran sacrificados. El nuevo templo ahora requiere que un sacrificio espiritual de adoración y de nuestras propias vidas. Romanos 12, verso 1 nos dice muy claro: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, dice otra versión, en adoración espiritual, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es su ofrenda racional a Dios. No se amolden al mundo actual, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el Antiguo Testamento solo unos cuantos tenían el privilegio de ser sacerdotes y entrar al lugar santísimo. En el nuevo templo, en la iglesia, todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador es un sacerdote que tiene acceso privilegiado a la presencia del Dios vivo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el templo de Dios. Y la iglesia también es el Israel de Dios. Sabe, hay mucha confusión en nuestro día, aún en medio del círculo cristiano. La iglesia es el Israel de Dios. Jesús vino a los judíos. De hecho, en Mateo 10, Jesús envía a los 12 con instrucciones muy claras de que no vayan entre los gentiles, ni entren a ningún pueblo de los samaritanos. Jesús les dice: vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Él venía a su pueblo. Saben, en el Antiguo Testamento Él había escogido a Israel para hacer luz en medio de las naciones. Les dio tierra, les dijo: yo los bendeciré de tal manera que todas las naciones a su alrededor los verán y preguntarán: ¿quién es ese Dios al que sirves? Y por medio de su testimonio ellos vendrán a mi conocimiento. Pero ¿qué pasó? Israel le falló. Y ahora la iglesia es ese Israel al que se le da una promesa, al que se le da una promesa de las llaves del reino de Dios, para revelar al mundo quién es el Dios vivo. En Mateo 15, Jesús dijo, 15 versículo 24, Jesús dijo: yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ahora, al mismo tiempo que Jesús vino a ese pueblo judío, Jesús entendía que iba a ser rechazado y que su mensaje iba a ser rechazado. Ellos lo rechazaron y lo crucificaron. Claro, algunos creyeron y se convirtieron en sus discípulos, pero Jesús dejó muy en claro. De hecho, en Marcos capítulo 10, del versículo 32 al 34, usted lo puede leer después. Jesús les dice a los discípulos: vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, será entregado. Yo seré crucificado por ustedes. Jesús era diferente como maestro, como rabí. ¿Sabe? Los rabís en el Nuevo Testamento, cuando leemos de su historia, los estudiantes buscaban al maestro con quien estudiar, pero Jesús cambió las cosas. Jesús buscó a sus estudiantes. ¿Qué acaso no es un privilegio el saber que Jesús está buscando y Él viene y te llama? Ahora, los rabís hacían que sus estudiantes se comprometieran a obedecer la ley, pero Jesús, en cambio, hacía que sus estudiantes se comprometieran a dar su vida por Él. Mateo 10, 38 dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. En Mateo 21, versículo 40, Jesús habla de la viña, de una viña. Usa una ilustración de viñas y labradores de esas viñas, para ejemplificar y explicar que Él vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron.
En el versículo 42 dice: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Verso 43 de Mateo 21 dice: por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. ¿Quién es ese pueblo? La iglesia. La iglesia es el cumplimiento de este Israel. Ahora, para no entretenernos de más en esta sección, solo voy a leer unos versos súper rápidos. Si puede tomar notas, tómelo. Romanos 2, 28, 29 dice: lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así lo alaba a Dios y no la gente. En Romanos 4 versículo 11 dice: es más, hablando de Abraham, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Versículo 12: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Por eso, versículo 16, la promesa viene por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Verso 17: como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Gálatas 6, 14, 16. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús, versículo 15, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Verso 16: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. ¿Y qué dice? Y al Israel de Dios. Este Israel de Dios es la iglesia. La iglesia es el enfoque de los propósitos divinos, de los propósitos de Dios. Ahora, la iglesia se le dan las llaves del reino. El reino de Dios se inició al Jesús empezar su ministerio. El reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos sigue estableciéndose poco a poco. Pero la iglesia es el instrumento del reino de Dios. ¿Me entiende lo que le digo? Es el instrumento. Yo sé que muchos desearíamos que Dios hiciera las cosas, que mandara un ángel y arreglara esto, que mandara un ángel y arreglara otro, que mandara un ángel y corrigiera aquello, ¿verdad? ¿Por qué Dios no hace algo? A veces cuestionamos. Bueno, Dios está haciendo algo, y la manera en que Él ha escogido y decidido que es la mejor manera de hacerlo es a través de la iglesia. La iglesia es el instrumento del reino de Dios. La iglesia no solo es el cuerpo de Cristo, el templo de Dios y el nuevo Israel. La iglesia es el instrumento para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia no es el reino. ¿Sabe? Jesús, como le decía, le dio ese mandato a Israel, e Israel le falló. Después se lo da a los discípulos y ahora se lo da a la iglesia. Hay un pasaje, recuerda cuando Jesús envía a los 70 o a las 72 a predicar el evangelio. Un manuscrito dice 70, otro dice 72. El hecho es que el mundo judío en ese tiempo había la creencia de que en el mundo había 72 naciones. De hecho, por eso se traduce como Septuaginta, porque es el mensaje a las naciones. El punto es que este mensaje es para todo el mundo, y se le ha dado a la iglesia la responsabilidad de llevar ese mensaje. Todos hemos escuchado el mensaje de la Gran Comisión. ¿Lo ha escuchado? Por tanto, vayan
y hagan discípulos. Mateo 28:19 dice. En algunas de las naciones, todas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a comer y a jugar y a hacer fiestas y a vivir en armonía. No, enseñándoles a obedecer. Ahora, no estoy en contra de todo lo demás, no me malentienda. Todas esas son herramientas e instrumentos para atraer gente al reino de Dios. Pero cuando esas cosas toman prioridad sobre el mensaje del evangelio, entonces estamos convirtiéndonos solo en una organización más. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, el Israel, y es el instrumento del reino de Dios para atraer gente al conocimiento de un Dios que nos ama, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Qué promesa de presencia, hasta el fin del mundo. Ahora, la iglesia necesita el poder que viene de Dios. Nos encanta hablar del reino de Dios, nos encanta hablar de alcanzar gente, hasta que empezamos a alcanzar gente y nos damos cuenta que a veces la gente viene con cargas. A veces el privilegio de la iglesia es la gente, pero a veces el problema en la iglesia también es la gente. Somos nosotros. Necesitamos el Espíritu de Dios, iglesia. Necesitamos poner en prioridad una pasión por Dios que sobrepasa resentimientos, que sobrepasa críticas, que sobrepasa chismes, que sobrepasa negativismo. Porque ese tipo de armonía en cosas terrenales existe en otras organizaciones que lo hacen muy bien, pero solo la iglesia tiene las llaves del reino. Solo la iglesia puede invitar a alguien y decirle: tienes una vida eterna esperándote en plenitud si llegas al conocimiento de Dios. La iglesia no solo es el instrumento, es el único instrumento que Dios ha decidido utilizar y escoger para establecer su reino en la tierra. ¿Me entiende lo que le digo? No hay plan B en los ojos de Dios, de acuerdo a la Escritura, para establecer su reino en la tierra. Hasta su regreso, claro. O si no, es que morimos antes. No hay otro plan. No hay plan B. La iglesia es el plan. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia fuerte, una iglesia viva, una iglesia que sirve, una iglesia que da, una iglesia que perdona, una iglesia que ama, una iglesia que se edifica. Somos privilegiados, hermanos, de estar aquí el día de hoy en tanta comodidad. ¿Qué le estás escondiendo a Dios? ¿De qué tienes miedo a entregarte a Dios totalmente? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro dijo. Fíjese en Lucas, y termino ya casi con esto. Lucas 17, versículo 20 dice: los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Lucas 17, versículo 20. Él les responde: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir: mírenlo acá o mírenlo allá, dense cuenta de que el reino de Dios está, dice Jesús, está entre ustedes. Entonces, como iglesia, ahí va a ver en sus notas, yo puse ahí una visión, una misión y una lista de valores. Mi objetivo era terminar todo, pero no me dio tiempo en el de inglés, pues tampoco me va a dar tiempo en el de español. Pero usted lea eso. Todo esto está filtrado en las verdades que acabamos de aprender acerca de ser el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, el nuevo Israel, y un pueblo que entiende que somos instrumento en sus manos para establecer su reino. Solo lo voy a dejar con la misión. ¿Alguien la tiene, la misión, en español? Si está ahí en el... Quiero que la lea junto conmigo. Nuestra misión dice así: One Church existe. Esta es misión, ¿ok?
Visión es lo que añoramos y después pondremos metas y objetivos con el equipo de liderazgo de cómo llegar a esa visión. Pero nuestra misión es que existimos para cultivar. Les decía yo a los líderes esta semana, cultivar toma trabajo. Para cultivar una comunidad arraigada en Cristo y empoderada por el Espíritu, que multiplica discípulos semejantes a Cristo para transformar vidas y comunidades para la gloria de Dios. Póngase de pie conmigo. Es mi oración que aprendamos que lo que nos une, de hecho lo que nos une con el servicio en inglés, tal vez el idioma usted lo limita, lo cultural lo limita, borremos esa narrativa. Es triste para mí ver esa división aún en medio de la iglesia, no nuestra iglesia, de la iglesia en general. Ustedes, nosotros, ellos. No, aquí no hay ustedes, nosotros, ellos. Aquí todos somos el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, un nuevo Israel. Y tal vez usted no pueda entablar una conversación, pero lo que nos une es un amor por Dios. Señor, te pedimos que sigas edificando tu iglesia, Señor. Nos presentamos como sacrificio vivo ante ti. Crucificamos nuestra carne, Señor, y decidimos amarte por sobre todas las cosas. Como iglesia, Señor, te pedimos que tu espíritu se derrame en este lugar, Señor. Dios, hay un mundo allá afuera confundido que necesita saber que su esperanza solo podrá ser gratificada cuando es puesta en ti y solamente en ti. Dios, tú nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado y no nos dejarás. No hay gobierno que sobrepase tu autoridad. No hay riqueza que sobrepase tu bondad. Dios, en ti estamos seguros. Y yo te pido que One Church, Lord, se convierta en una iglesia que pone el ejemplo de cómo amarte a ti y amar a los demás. Dios, te damos gracias porque hasta aquí tú has provisto para todas nuestras necesidades. Te doy muchas gracias, Señor, por el liderazgo, Dios, de este cuerpo. Gracias por Pastor Ernesto, María Luisa, el equipo que sirve fielmente, Señor. Te pido que nos sigas dando visión, que nos sigas dando sabiduría, que nos sigas ayudando, Señor.